Buenas noches, hermanos y compañeros de Liderar 21. Aquí estamos iniciando nuevamente la grabación de videos. De esta vez no vamos a tener nuestras caras, pero sí la pantalla donde vamos a estar hablando sobre el primer manual de líderes, ¿no?, que les enviamos en la primera semana. Y como les prometimos en esta mañana, íbamos a estar hablando sobre ello a la noche. Y aquí estamos con el pastor Claudio Sandoval para comenzar esta exposición. Dios los bendiga. Pastor Claudio. Muy buenas tardes para todos y bueno, un placer poder estar de nuevo comunicándonos con todos y compartiendo este precioso material que nos hace crecer permanentemente. Muy bien, muy bien. Hace tiempo que no podíamos combinar para grabar algunos videos y bueno, ahora estamos más con la tecnología afinada para nuestro propósito. Bueno, dimos un tiempo a los alumnos para que pudieran ponerse al día con las lecciones y estuvimos tratando el libro de Nehemías también con un audiolibro de Rick Warren, donde pudieron estar viendo todo el proceso de Dios en la vida de Nehemías como un varón de Dios esforzado que sintió la necesidad del llamado de liderar. Y también el manual de 1.000.000 de líderes, el manual número 1, que trata del llamado de Dios a liderar. Y es esta la lección que hoy vamos a tratar de exponerla con el pastor Claudio Sandoval. Muy bien, hermanos, pasamos a la lección propiamente dicha. Dice así: el llamado de Dios a liderar. ¿Por qué y cómo nos llama Dios a liderar? Es una importante pregunta que todos tenemos que hacernos y respondernos rápidamente, ¿no? Nosotros somos nacidos para liderar. Eso es lo que deja bien establecida la palabra de Dios. Y con ella necesitamos aprender lo que Dios ha determinado para el hombre desde su creación. El punto número 1, ser creados a la imagen de Dios, significa que hemos sido creados para liderar. ¿Qué le parece, Pastor Claudio, esta frase? Desde el Génesis al Apocalipsis está bien claro que Dios nos ha llamado a liderar. Desde el momento en que Dios pone al hombre en el huerto del Edén, lo pone para sojuzgar la tierra. Es decir, es un llamado a liderar literalmente sobre todas las cosas. Siempre hago una salvedad cuando me toca hablar de este tema, y es que Dios ha puesto para gobernar, para liderar sobre toda la creación, pero lo único que el hombre no puede gobernar, no puede gobernar es al hombre, porque al hombre lo gobierna Dios. Pero sí estamos puestos como líderes, como administradores, como mayordomos, representantes de Dios sobre todas las cosas. Así que todos aquellos que le pertenecemos a Dios, los que les hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos llamados a un liderazgo. Muy bien, muy bien. Me gustaría que se quedara bien claro esto en la mente de cada uno de los alumnos, de los hermanos, para que puedan entender el propósito por el cual fueron creados, ¿no? En Génesis está muy clara la palabra de Dios en cuanto al llamado de Dios a liderar. Pastor Claudio, Dios dio a los hombres autoridad sobre toda la tierra, ¿no es cierto? Quisiera ir a Génesis, el capítulo 3 de Génesis, que habla de la caída de Adán cuando él perdió la autoridad, pero también en el capítulo 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Tenemos la exposición de Dios cuando formó al hombre, ¿no? Cuando le dio la autoridad sobre todo.
Dios llamó al hombre para hacerlo conforme a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 1 de Génesis habla muy claramente, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso es un poco lo que usted hablaba, Pastor Claudio, de que Dios nos dio el gobierno sobre toda la creación, ¿no? Es que precisamente eso es lo que todos tenemos que entender. Sobre todo cuando en épocas de determinado tipo de crisis como la que estamos viviendo en este tiempo, la mayoría de las personas buscan un liderazgo o un caudillo, si se quiere, que los pueda sacar adelante, cuando en realidad Dios nos ha puesto a nosotros para ser líderes y para gobernar sobre todas las cosas. Me quedo con lo que dice el pasaje, dice, en toda la tierra, que después pídeme y te daré por herencia a las naciones. Es un poco el reflejo también de esta palabra, cuando Dios dice, yo te puse para que lideres, pedime lo que necesites, lo que quieras, yo te voy a dar, porque está dentro de mi plan que llegues a ser un gobernador, que llegues a ser un líder. Ahora, tiene que quedar claro también que este tipo de liderazgo o este tipo de gobierno que Dios quiere establecer sobre la tierra a través de sus hijos, no tiene que ver con los gobiernos naturales, sino más bien con el gobierno de Dios, es decir, un gobierno a través del hombre sujeto al plan, a la voluntad y al propósito de Dios. Así es, así dice la palabra, así lo entendemos muy claramente. Dios nos dio autoridad sobre toda la tierra. Y entonces debemos estar cómodos con dos posiciones, ¿no? La primera posición es que estamos bajo la autoridad de Dios, y la segunda posición es estar en autoridad sobre la tierra. Dios nos ha dado este llamado y debemos descubrir lo que significa liderar como Dios lo hace. Es importantísimo entender el llamado a liderar como Dios lo hace, no como nosotros queremos o pensamos que es lo correcto. Por eso estamos estudiando las características de un líder conforme al corazón de Dios, conforme al modelo que es el varón perfecto que descendió a nosotros para enseñarnos el corazón de Dios, ¿no? Dice que Dios, viendo que del cielo no había forma de que el hombre aprendiera, bajó entre nosotros, habitó entre nosotros, se hizo carne para enseñarnos las profundidades del amor de Cristo, del amor de Dios y del modelo del hombre original a seguir, ¿no? En la persona de Jesucristo. Muy bien, el punto número 3 de este material dice así. Perdón que me equivoqué donde tocar en la pantalla y se me trabó la diapositiva. Ya está saliendo. En un momentito. A ver. No consigo hacer funcionar. Pastor Claudio. Ahí está. Si Dios nos dijo que señoreemos, debemos tener la aptitud para hacerlo. La aptitud. Muy bien, esa palabrita media rara que a veces no la usamos en el vocabulario español, pero dice mucho. Dios nunca nos manda a hacer algo sin habernos equipado para llevarlo a cabo. Usted y yo tenemos la habilidad de liderar porque Dios nos creó y nos mandó a hacerlo. Basado en sus dones y personalidad, usted tiene la habilidad de liderar en alguna área. Es clave la aptitud. Dios, cuando nos manda a hacer algo, es porque ya nos incorporó a nosotros esa aptitud, esa capacidad, ese don, ¿no? Que nace con cada uno de nosotros para algo en específico. Hoy de mañana hablábamos con los hermanos en el audio que les mandé, estaba con una alergia hoy de mañana, y después que mandé el audio me di cuenta que me picaba la nariz en todo el tiempo, y el audio salió
medio raro, pero bueno. En esta mañana yo hablaba específicamente de que lo importante de descubrir nuestro propósito, por lo que late nuestro corazón, ¿no? Basado en este material. Pastor Claudio, ¿quería aportar algo sobre esto? Sí, es importante entender lo que, por ejemplo, en la milicia se llama cadena de mandos. Esto está ligado literalmente con la aptitud, porque aptitud significa estar apto. No solamente tener la capacidad, sino estar acondicionado para ejercer esa capacidad que Dios ha depositado en nosotros. Ahora bien, cuando entendemos por la palabra que separados de Dios nada podemos hacer, entonces tenemos que reconocer que aquel que nos puso para ser líderes, aquel que nos puso para gobernar, también es el que nos está dando permanentemente la dirección para que al no salirnos del plan, del propósito y del libreto que Él mismo estableció, entonces nosotros podamos desarrollar plenamente las capacidades que Él nos dio para poder lograr el propósito que es literalmente liderar, que es literalmente gobernar. Y si bien esto parece un juego de palabras, realmente no lo es, porque no son ni más ni menos que escalones que no podemos saltear, sino que debemos ir uno a uno para entonces sí lograr esa perfección. Podemos decir que obediencia es sinónimo de perfección en cuanto a las cosas espirituales se trata, porque si estamos obedeciendo a Dios, entonces estaremos siendo perfectos en la obra que tenemos que hacer, y por ende el resultado final será el propósito de Dios logrado a través de nuestra vida, y seguramente luego vendrá el galardón. Pero no quiero irme del tema, sino más bien hablar de la actitud en el sentido de que la capacidad está, pero hay que anexarle la voluntad y la obediencia para que entonces se pueda lograr la conjunción perfecta y alcanzar el objetivo preciso que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, porque hay un libro que se dice El talento no es suficiente. Qué interesante ese título, ¿no? Es un libro también de nuestro mentor John Maxwell, que es muy leído, y yo leí ese libro y es muy bueno porque ahí habla de la capacidad que uno tiene, pero que no es suficiente si no lo pone por obra y no la perfecciona por medio de la práctica, Pastor Claudio. Como pastores uno trata con mucha gente y personalmente hemos podido descubrir muchísimos talentos, y también sufrimos cuando vemos que hay personas que tienen talento, que tienen capacidad, pero no tienen la personalidad desarrollada, no tienen el carácter desarrollado para poder ejercer bien o en los niveles correctos aquellas capacidades que tienen. Es decir, entonces podemos entender también que no solamente alcanza con el talento, con la actitud, sino también con la personalidad, con la determinación, con la voluntad, y como bien dice la palabra del Señor, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Con esa valentía que necesitamos tener para confrontar, porque cada vez que comencemos a hacer algo, seguramente tendremos alguna oposición, y muchas personas, aún con talentos, con capacidades, se detienen y no avanzan y se estancan y hasta retroceden simplemente por tener un problema de aptitud o de personalidad, y por eso en muchos casos abortan el plan y el propósito de Dios. Así es. Hablamos un poco cuando tocamos el carácter, ¿no? Un poco de ese tema también. Muy bien, nosotros tenemos que ser ese ejemplo del señorío de Dios y de Jesús en la tierra, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento, Dios confirma nuevamente ese llamado a liderar, como usted bien dijo, Pastor Claudio, del Génesis al Apocalipsis. Pero ahora vamos a tocar Mateo 5, 13 al 16, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy claro el texto salido de la propia palabra de Jesús en Mateo 5, 13 al 16. Eso demuestra muy claramente que nosotros fuimos llamados también por Jesús a ser la influencia que marque la presencia del reino de Dios en la tierra, ¿no? La sal influencia la comida que tomamos, dice el material, y la luz influencia la casa en la cual vivimos. Jesús nos está llamando a abrazar nuestro llamado a influenciar y brillar a donde quiera que vayamos. El apóstol Pablo tomó muy en serio este llamamiento al decir: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios 5:11 nos deja una palabra tremenda de parte del apóstol Pablo diciendo que persuadía a los hombres. Tremendo ese verbo, ¿no? Persuadir, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pastor Claudio. Todos los que conocemos la historia del apóstol Pablo sabemos que Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero qué capacidad la obra de Dios y aún la de Pablo para poder, como él decía, persuadir a los hombres. ¿Por qué persuadía a Pablo? Porque él era ejemplo. El ejemplo de una transformación viva, que no es ni más ni menos que lo que decíamos hace un instante atrás. Somos sal y somos luz. Eso se redondea sencillamente diciendo que debemos ser ejemplo. Es decir, que a través del ejemplo de nuestra vida, entonces nosotros podemos manifestar a Dios, y que a causa de la manifestación de Dios en nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestro testimonio, entonces podemos persuadir a los demás. Ahí nos encontramos con, bueno, podemos profundizar mucho, pero no lo vamos a hacer hoy, acerca de algunas de estas cosas, ¿no? Que muchas veces hay personas que quieren persuadir a otros, pero no están persuadidos a sí mismos, y que no es recomendable para estos casos, ¿no? Somos luz, somos sal, y que tenemos que ser ejemplo. Es la herramienta perfecta, ¿no? Ser ejemplo para poder persuadir a otros. Amén, muy bien.